Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Medidas Cautelares, que hace parte del ciclo de capacitación en extinción de dominio. Dentro de la lucha contra los grupos de delincuencia organizada, la figura de la extinción de dominio se ha hecho muy relevante y muestra como una de las herramientas más eficaces para debilitar su estructura ha sido puesta en funcionamiento. Por ello, es de gran importancia conocer cuáles son las diferentes medidas cautelares que se pueden implementar en su desarrollo, qué requisitos se requieren para proceder a su aseguramiento, ante qué autoridad se presenta la solicitud y quién puede hacerla. Estos y otros puntos de vital importancia serán desarrollados a continuación. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Gilmar Giovanni Santander Abril, abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, con estudios de posgrado en Derecho Penal Latinoamericano, extinción de dominio, lavado de activos y Derecho Penal Económico. Es fiscal especializado en extinción de dominio y contra el lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, docente de los cursos de especialización en extinción de dominio desarrollados por el Instituto de Estudios Judiciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Puerto Rico. Bienvenido, doctor Gilmar Giovanni Santander Abril. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Muy buenas tardes a todos y todas. De verdad que es un alto honor poder compartir con ustedes en esta tarde. Un especial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Un especial saludo también a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la escuela, a todos el equipo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, mi expresión de respeto y admiración por el importante trabajo que vienen adelantando con estos foros, con estas conferencias, videoconferencias, y un saludo especial a todos los que nos acompañan en este momento, en esta videoconferencia. En la tarde de hoy vamos a reflexionar sobre uno de los temas importantes de la extinción del derecho de dominio, que tiene que ver con la pretensión cautelar. Las medidas cautelares de carácter patrimonial, analizar un poco de su fundamento, sus alcances y sus límites. Me voy a apoyar en una presentación para la tarde de hoy. Queremos compartir algunas reflexiones al respecto. Para iniciar abordando el tema, consideramos necesario de pronto hacer unas pequeñas reflexiones con relación a lo que es la acción extintiva. No podíamos de pronto entrar a abordar el tema directamente de las medidas cautelares y comprender cuál es el tipo de acción. Esta es una acción que ha sido catalogada como sui generis, es una acción a la que muchas cuestionamientos se le hicieron en un principio porque no era clara su naturaleza. Ya la Corte Constitucional definió a partir de la sentencia C-740 del 2003 que esto era una acción eminentemente constitucional e hizo una precisión muy interesante. Indicaba, por ejemplo, que así como la Constitución establecía algunas acciones constitucionales, algunas acciones públicas constitucionales para amparar y proteger a los derechos de los ciudadanos, se había reservado una acción especial para sí, para que el propio Estado pudiera cumplir sus fines. Entonces, la primera noción que deberíamos tener en el momento de qué es las medidas cautelares en la extinción del derecho de dominio, pues son unas medidas que se van a aplicar de manera muy especial en una acción constitucional que tiene algunas particularidades dadas su naturaleza, ya que es la única acción constitucional que tiene una fase investigativa y que ya tiene también unas posibilidades de unas medidas cautelares con unas
alcance bastante contundentes para perseguir los bienes, especialmente esos bienes de origen o destinación ilícita. Esta es una acción que, si bien es constitucional, tiene una característica especial, es que es una acción REN, no se dirige en contra de una persona, se va a dirigir siempre sobre los bienes, ya que es donde el tema de las medidas cautelares va a encontrar de pronto uno de los elementos donde se debe concentrar en el carácter de esta acción, ya que el tema probatorio va a girar de pronto en los criterios de necesidad y especialmente cuando se hace el juicio de proporcionalidad, el juicio de razonabilidad. Se debe tener muy en cuenta son aquellas características o circunstancias ilícitas que recaen sobre el bien, que el mismo Código de Extinción del Derecho de Dominio denomina como las causales de extinción. Aquí no se van a revisar causales personales, no se va a determinar el tema de la responsabilidad de los titulares de derechos, no se van a mirar alcances que sean propios de otro tipo de derecho, como el derecho penal, el derecho sancionatorio, el derecho civil, sino las particularidades propias y las características que se demandan con relación a los bienes que describe el mismo Código de Extinción del Dominio. La acción hay que tener muy presente, y es la razón de ser de la existencia de la extinción del derecho de dominio, es su necesidad de que sea autónoma del proceso penal. El Código describe la autonomía con relación al proceso penal y describe que es independiente también de la responsabilidad penal. Esto quiere decir que la relación que existe entre la acción de extinción del derecho de dominio y la acción penal es una acción complementaria, podríamos decir, es una relación directa. Podríamos decir que casi es la misma relación que podría tener un proceso civil de reparación e indemnización de perjuicios producto del daño ocasionado con el delito, en el cual el derecho penal o el elemento penal, especialmente el componente penal, pues tan solo va a ser uno de los elementos para su reconocimiento. Aquí la estructura de la decisión de extinción del derecho de dominio se vale de sus propios presupuestos, de sus propios fundamentos, y tiene una naturaleza completamente distinta a la naturaleza del derecho penal, del proceso penal. Entonces hay que tener muy presente esa diferencia. También vamos a tener que esta fue una acción que se diseñó desde el Código de Extinción del Derecho de Dominio con una fase de investigación. Resaltábamos ahorita, es la única acción constitucional donde tiene una fase investigativa prácticamente, tiene su característica de ser preprocesal. Esto quiere decir que prácticamente son escasos los actos que podrían calificarse como jurisdiccionales, que puedan ser anteriores, salvo lo que tiene que ver con técnicas especiales de investigación, y tiene la característica de ser oficiosa. Aquí es un interés de, se manejan temas de interés de orden público, o sea, el conflicto que se genera con los patrimonios ilícitos o con la utilización de los bienes para atentar contra la sociedad, contra bienes jurídicos, pues se toma como un tema de interés público, de orden público, y por lo tanto se le imprime ese carácter oficioso. Es un carácter que decíamos es investigativo, tiene sus elementos, se puede adelantar una investigación, es muy similar la investigación patrimonial a la investigación penal. La diferencia es que no se enfoca sobre bienes, no sobre personas, se enfoca sobre las circunstancias ilícitas que recaen sobre los bienes, sino sobre la conducta de las personas. Y podríamos decir una característica esencial de la fase de investigación de la acción constitucional de extinción del derecho de dominio es que es estructurativa. Y cuando decimos es estructurativa es porque hay unos parámetros fijados en el artículo 118 del Código de Extinción de Dominio, donde se le indica al fiscal, que es el encargado de adelantar esta acción en nombre del Estado, la legitimación la tiene el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación, se le dan algunas indicaciones para estructurar la pretensión de extinción del derecho de dominio y también para que se pueda estructurar la pretensión cautelar. Aquí se va a partir de las distintas pretensiones que tienen sus fundamentos y si tienen sus requisitos totalmente distintos. Se vale la una de la otra, pero tienen sus elementos que las distinguen. Y la pretensión cautelar en materia de extinción del derecho de dominio, si bien es una acción constitucional, la misma Código de Extinción ha establecido de que cualquier vacío, cualquier problema de interpretación, pues en materia de medidas cautelares se debe integrar con el Código General de Proceso. Y esto reafirma muchísimo el interés que ha tenido el legislador de poder marcar una enorme diferencia y marcar distancia, especialmente
de la extinción del derecho de dominio con relación a la acción penal, al derecho criminal, al derecho sancionatorio. Quiere decir que se mira más desde su perspectiva constitucional y podríamos decir civil en algunos casos, por ejemplo, el caso mexicano, la Ley Nacional de Extinción del Derecho de Dominio de México o el procedimiento especial civil especial de Argentina de extinción del derecho de dominio, pues han mostrado más que se inclina un poquito más hacia la fundamentación del derecho civil. Entonces son algunos elementos que nos permiten como tener muy presente que esto no es un tema que vamos a mirar desde la óptica del derecho penal, y sí más desde el derecho constitucional y civil y de pronto algunos aspectos de un derecho constitucional sancionatorio. Para ir aterrizando un poquito más en el tema, es importante conocer que lo que ha querido plantearse en el código son algunos elementos para plantear y estructurar la pretensión cautelar. Es decir, aquella pretensión en la cual se espera que se atienda de manera provisional una necesidad que está dirigida a la conservación del bien o del derecho que se pretenda por vía de la extinción del derecho mínimo. Pero no es la única finalidad, porque también, al igual, como quiera que esta es una acción de carácter real, las sentencias de carácter declarativa, igual que en todo proceso declarativo, la medida cautelar también va a tener la finalidad de amparar los derechos de terceros. De ahí la importancia de que desde el inicio del proceso se plantea la necesidad de advertir de pronto la necesidad de imponer medidas cautelares, especialmente ¿para qué? Para amparar de pronto los posibles terceros que puedan resultar de pronto adquiriendo o negociando este tipo de bienes. Entonces, sacar el bien de pronto de circulación. Pero también lo que se busca es garantizar la efectividad de la eventual sentencia de extinción del derecho de dominio. Pero tiene una particularidad adicional esta pretensión cautelar, porque dada la naturaleza jurídica de la extinción del derecho de dominio y su carácter real especialmente, y ese nexo de relación que aún conserva, que es bien delgado, pero también es directo con el proceso penal o el derecho penal, también va a cumplir algunos fines de prevención o neutralización, especialmente cuando el bien está siendo utilizado o destinado a una actividad ilícita. Entonces va a tener también ese carácter. Este punto de más o menos de determinar cuál sería las características especiales de la pretensión cautelar nos permiten considerar cuáles pueden ser los fines de las medidas cautelares de carácter patrimonial. Ya podremos puntualizar primero que el fin principal de una medida cautelar de extinción del derecho de dominio es la conservación del bien. Y aquí vamos a estar irradiados con un principio constitucional que emana de la misma Constitución, que irradia todo lo relacionado con el derecho de la propiedad, que es su límite razonable, que es la función social. Realmente la extinción del derecho de dominio se sustenta en la función social como uno de los elementos fundamentales o como uno de esos presupuestos de legitimación, especialmente para determinar de que todo aquel bien que haya sido adquirido atentando contra la sociedad o se ponga en función de atentar contra la sociedad, atentar contra bienes jurídicos, de alguna manera hay que devolverle esa funcionalidad social y hay que preservar de que prácticamente lo que entra el Estado es a corregir una situación irregular en la cual el bien se desvía de esa función social y lo que busca es el Estado es devolver esa función social. Y por eso es que los fines, al final con la sentencia de extinción del derecho de dominio, los bienes se van a destinar para cumplir un fin social en especial. Puede ser inversión social, puede ser lucha contra la criminalidad, fortalecimiento del sistema de justicia, etc. Cada país ha determinado cuáles son los fines y la manera de cómo se debe devolver la función social. Por lo tanto, cuando un bien se interviene, cuando un bien se afecta, cuando se limita su uso, goce y disfrute, a través de una medida cautelar, pues uno de los elementos que se debe tener muy en cuenta es que cuando esa afectación se permita que el bien siga cumpliendo alguna función social. Esto nos va a habilitar algunos sistemas de administración de bienes en particular que garantiza esa funcionalidad específica. El otro punto, lo decíamos, tiene que ver muchísimo con los fines de prevención, especialmente para que el bien no sea utilizado para atentar o seguir con la actividad delictiva, para seguir financiando actividades delictivas, para evitar nuevos delitos o nuevos atentados contra la sociedad.
Son unos casos muy especiales y tiene mucho que ver con las causales que se denominan causales de destinación. Es decir, cuando el bien es utilizado como un medio o instrumento del delito o se encuentra destinado para atentar contra bienes jurídicos. Decíamos también que uno de los fines importantísimos, y esto tiene mucho que resaltar también con ese carácter real y civil que tiene la extinción del derecho de dominio, es cómo salvaguardar los derechos de terceros. No solamente los derechos de tercero de buena fe exenta de culpa que puedan de pronto verse afectados con la adquisición de estos bienes, sino cualquiera, porque la publicidad es importante en este caso, la información, el registro de las medidas cautelares en los correspondientes folios de matrículas o registros de propiedad, pues resultan importantes para evitar que personas se puedan ver perjudicadas con esta acción. Y también tener muy presente que decíamos que esto nos permite garantizar la efectividad de la sentencia. De nada nos sirve que el Estado despliegue todo el aparato jurisdiccional para después llegar a una sentencia en la cual el bien ya no se encuentre, el bien se haya destruido, se haya deteriorado, se haya perdido. Entonces, ahí se conecta directamente con ese principio o ese fin de conservación que se había mencionado en un inicio. Las medidas cautelares de carácter patrimonial tienen unas características muy particulares. La primera que podemos decir, que es una característica que en Colombia, si bien es un poquito difusa, en el resto de países donde ya se ha adoptado esta medida, sí es bastante prevalente. Concretamente porque se considera que las medidas cautelares deben ser de carácter jurisdiccional. Y digo que en Colombia tienen una limitación especial, y es porque desafortunadamente, y lo digo en ese término de desafortunado, es el único país donde la extinción del derecho de dominio, donde las medidas cautelares todavía son de competencia del fiscal. Y esto tiene que ver con algunas funciones jurisdiccionales que, de acuerdo con la Constitución, el artículo 250 de la Constitución, numeral tercero, le dejó a la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de realizar incautaciones y ha conservado esta postura. Sin embargo, siempre se ha dicho que dentro de un Estado social de derecho, las garantías y la limitación de algún derecho fundamental o de algún derecho sustancial, pues debe ser del resorte del Poder Judicial, de la rama judicial, del resorte de un juez. Ese es uno de los puntos en los cuales aún no es muy clara la extinción del derecho de dominio. Podemos decir que en ese punto el sistema colombiano presenta algunas deficiencias. Podríamos decir que de todos modos sí se prevé, por ejemplo, un control jurisdiccional a las medidas cautelares, un control que puede hacer el juez de extinción de dominio para convalidar de alguna manera esa deficiencia que tiene la característica en el sistema colombiano. Importantísimo tener presente que, como toda medida cautelar, es una medida accesoria. Esto quiere decir que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, y lo principal es la pretensión extintiva. La regla general y el interés de pronto en el Código de Extinción era que la medida cautelar estuviese siempre presidida por la pretensión extintiva. En el código, en el momento que se expidió la redacción original, decía que debería plantearse las medidas cautelares al momento de fijar la pretensión extintiva. Actualmente se dice que se debe fijar al momento de presentar la demanda. El tema es que la demanda se presenta ante el juez de extinción, pero la medida cautelar sigue siendo del resorte de la Fiscalía. Aquí hay un punto que se debe tener en cuenta, y es por qué se separó la medida cautelar de la pretensión principal. En la legislación anterior estaban completamente unidas, podríamos decir, estaban en la misma decisión. Donde se fijaba la pretensión extintiva, se fijaba la pretensión cautelar, y el control que debería tener la pretensión cautelar, que es la que tiene una limitación del derecho, terminaba extendiéndose al control de la pretensión, cuando se daba todo en sede de la misma Fiscalía. Era la Fiscalía la que iniciaba el trámite y era la Fiscalía la que revisaba en segunda instancia la decisión, y eso dilataba mucho el trámite. Aquí se separó porque si se dice que esto es una acción constitucional de la cual el Estado es el legitimado, pues entonces en ese punto no podríamos decir que debería tener un control la medida cautelar. La pretensión extintiva
y sí debería tener un control especial la pretensión cautelar. La otra característica es que la medida cautelar debe ser variable, se puede corregir, se debería corregir en aquellos casos en los cuales desaparezcan aquellos aspectos que la fundamentaron, el riesgo, la posibilidad de pérdida, de deterioro, de enajenación, etcétera. Es una medida provisional, está limitada en el tiempo, es una medida que no debe sobrepasar el tema de la investigación y que en fase de investigación, si bien es posible, hay un límite. Ahí hay unos problemas de interpretación con relación a este límite, pero el ideal es entender de que esta no es una medida que pueda yo afectar o limitar un derecho de manera indefinida. Aquí debe tener unos límites razonables que concretamente es mientras se cumplen los fines del proceso. Y es prevalente porque dadas sus características tienen unos alcances mucho más amplios que las medidas cautelares tradicionales, especialmente porque lo que busca es determinar una situación jurídica del bien, si el derecho nació o no nació la vida jurídica, si el bien puede servir para cumplir unas obligaciones, si el bien de todos modos se puede tener el alcance para poder de pronto respaldar algún acto jurídico, y aquí nos está diciendo, no, un momentico, las medidas cautelares aquí van a prevalecer sobre cualquier otra similar. Incluso podemos decir que no van a tener, por ejemplo, turnos al momento que sean sometidas en un registro, van a prevalecer sobre otras que puedan llegar de manera concurrente. Hay unos principios orientadores, el principio de legalidad, y en el principio de legalidad se va a reflejar concretamente en dos aspectos en las medidas cautelares. Primero, a diferencia de lo que sucede en el Código General del Proceso, que es la norma de integración, donde se pueden acudir a medidas innominadas, aquí el legislador en extinción del derecho de dominio determinó que como quiera que para evitar de pronto excesos o de pronto que la acción de extinción del derecho de dominio tuviera alcances mucho más allá a lo previsto, pues que solamente se fijaron unas medidas cautelares en especial. Y también se fijó los fines en los cuales procedían, los presupuestos específicos sobre los cuales podría proceder esa medida cautelar. El siguiente punto, el principio orientador de la tutela jurisdiccional efectiva, en este caso se decía y lo reconoce la Corte Constitucional, que fue una necesidad que tenía el mismo Estado de tener su propia acción o una acción constitucional que le permitiera hacer efectivo el cumplimiento de sus propios fines. Y en este caso es un fin de equilibrio, es un fin de equidad, es un fin de justicia, que es lo que se persigue con la acción constitucional de extinción de dominio. Uno que es un presupuesto prácticamente, además de principio, es un presupuesto de toda medida cautelar, que es el peligro en la mora o el peligro en mora, en el cual se está anunciando el riesgo. ¿Qué es lo que puede pasar si no se adopta la medida cautelar? ¿Cuál es la consecuencia que podría presentarse en aquellos eventos en los cuales no se adopte? ¿Cuál es el peligro que se corre? Y aquí es donde la Fiscalía tiene que demostrar la necesidad concretamente de estas medidas cautelares, de la protección cautelar, para evitar un daño, un riesgo que pueda ser irreparable. Lo mismo la ponderación sobre la apariencia del mejor derecho. Este es uno de los principios, diríamos, básicos de toda medida cautelar y que en materia de extinción del derecho de dominio debe ser de bastante rigor al momento de su ponderación, de su apreciación, especialmente porque le va a pedir al fiscal al momento de decretar la medida cautelar o al juez al momento del control de un control de legalidad hacer un pronóstico a futuro. Y es un pronóstico a futuro que le permita de pronto inferir si con los elementos que tiene a disposición la pretensión de extinción del derecho de dominio resulta viable. Es decir, qué tan serio, qué tan fundada se encuentra la acción para determinar si se justifica o no la imposición de una medida cautelar. Y especialmente, como habíamos mencionado, la función social de la propiedad, que no solamente lo vamos a ver como un limitante natural del derecho a la propiedad, sino también con ese principio orientador de las medidas cautelares y especialmente de la administración de bienes, que se busca de que los bienes que se lleguen a incautar sigan cumpliendo una función social, que si son bienes generadores de empleo, permitan seguir preservando el empleo que está generando y que cuando pasen al Estado puedan cumplir una función social específica. Hay distintas clases de medidas cautelares, especialmente el Código se concentró en dos tipos de clases de medidas cautelares, de acuerdo a la función que van a cumplir y de acuerdo a la función que se va a cumplir dentro del proceso de extinción, adoptó unas medidas conservativas
que buscan preservar el bien, que se mantengan las cosas en el estado que se encontraban al momento de iniciar el proceso. Lo que se busca es como evitar de que el bien se vaya a dañar, se vaya a perder, que la situación jurídica simplemente mientras se resuelve la pretensión extintiva, y adoptó unas medidas especialmente para las causales de destinación preventivas, aquellas que van dirigidas a neutralizar la realización de nuevas actividades delictivas o que bien pueda servir, por ejemplo, para financiar otras actividades ilícitas, nuevos delitos. Desde el punto de vista ya de su objeto, las medidas pueden ser jurídicas o pueden ser materiales. Aquí ya vamos a decir que se van a imponer medidas. El Código de Extinción del Derecho de Dominio plantea 2 medidas de carácter jurídica, 2 medidas de carácter material. Dentro de las medidas de carácter jurídica, la medida por excelencia de la extinción del derecho de dominio es la suspensión del poder dispositivo. Esta suspensión del poder dispositivo viene acompañada del embargo, pero en la práctica el alcance de la suspensión del poder dispositivo generalmente rebasa el alcance del tradicional embargo que todos conocemos desde el derecho procesal civil. Aquí lo interesante es poder comprender de que la suspensión del poder dispositivo se va a sustentar en uno de los atributos del derecho a la propiedad. La propiedad tiene unos atributos que es el jus utendi, el jus fruendi, el jus abutendi, o sea, derecho de uso, de goce y disposición, y especialmente este jus abutendi o capacidad dispositiva es lo que esta medida cautelar se concentra. Se va a dirigir a esa capacidad dispositiva y decirle al ciudadano, usted no puede disponer de su bien hasta tanto no se resuelva este caso. Y esto es mucho más amplio que el embargo, porque en un embargo el bien todavía se conserva, el titular de derecho de un bien embargado todavía conserva ciertas facultades dispositivas. Si lo quiere dar en dación en pago, pues hace una sesión en dación en pago. Si quiere negociarse el pleito o vender el problema y alguien lo compra, lo puede hacer, puede seguir disponiendo. Pero en cambio la suspensión del poder dispositivo no se puede hacer. Se podría concluir anticipadamente que inclusive la medida cautelar jurídica de embargo resultaría casi innecesaria ante el fuerte alcance que tiene la medida jurídica de suspensión del poder dispositivo. Pero también se vienen acompañadas las medidas materiales, que para el caso de la extinción del derecho de dominio se adoptó una medida de carácter civil, que era el secuestro. En parte se llegó a debatir durante el proyecto que podría ser la incautación y la ocupación del derecho penal, pero como decíamos, se quiere marcar una enorme distancia frente al derecho penal, del derecho criminal, pues se comenzaron a adoptar medidas de otra naturaleza, de otro procedimiento. En este caso el secuestro, que lleva a la aprehensión física del bien, y tratándose ya de bienes como son sociedades, como son empresas, los locales o aquellas unidades de explotación económicas, pues ya la intervención de estas a través de la toma de posesión de bienes y haberes. Son medidas físicas, pero está ya exclusivamente de acuerdo al tipo de bien. Estas medidas cautelares pues nos van a dar una doble consecuencia. Realmente vamos a decir de que la clasificación nos permite, por un lado, disponer de un doble efecto sobre la capacidad dispositiva del bien. Vamos a hablar siempre que va a haber una disposición jurídica y esto tiene que ver con la autoridad que emite la orden, que puede modificarla, revocarla, levantarla o adicionarla, y va a haber una disponibilidad administrativa. Lo que tiene que ver cuando son medidas de carácter material, pues le va a dar una facultad específica al administrador. Y con relación a los deberes que emanan de esta medida, prácticamente se van a imponer unos deberes jurídicos sobre el bien. El primero, que va a suspender la capacidad dispositiva del titular. Y aquí debo anotar un punto. La medida cautelar de suspensión del poder dispositivo es una medida que procede en todos los casos y no es una medida de la cual se pueda determinar caso por caso. ¿Por qué? Porque se concibió, como dicen los procesalistas, como un presupuesto procesal del procedimiento. Así como en el procedimiento civil existe en los procesos declarativos, por ejemplo, un proceso declarativo de pertenencia, un proceso declarativo, un proceso divisorio, etcétera, existe la medida de oficio de inscripción en la demanda, y eso hace parte de un presupuesto del procedimiento. Esta medida cautelar de suspensión del poder dispositivo de la capacidad de disposición va a tener el mismo efecto.
se va a reconocer como un presupuesto de todos los procesos de extinción del derecho de dominio. Sin embargo, ya si resulta necesaria, ya las medidas materiales se debe dar un tratamiento. Por eso es que ya el criterio de proporcionalidad tiene algunas precisiones con relación a esta clasificación. Y esa suspensión del poder dispositivo es la que, claro, si se le suspende al ciudadano la capacidad de disposición sobre su bien, pues ¿quién puede disponer? Realmente es la que estaría habilitando al Estado a través del organismo de administración realmente para ejercer los actos dispositivos, para cumplir su mandato. Mientras no se suspendan, pues realmente el administrador no podría de pronto adoptar ciertas medidas que ya conocemos que en nuestra legislación van incluso hasta la enajenación temprana. Enajenación temprana que pareciera que convertiría estas medidas cautelares en anticipativas. Realmente nunca se consideró la necesidad de una medida cautelar anticipativa, pero sí las necesidades de administración ha llevado a que en ciertos casos se deba anotar o se deba tener en cuenta la necesidad de tener la facultad de poder enajenar anticipadamente el bien. Hay que tener muy presente que esto hay que verlo desde una concepción sistémica. Hay distintos actores y distintos roles que se cumplen dentro de lo que es una medida cautelar, dentro de lo que es la efectividad de una medida cautelar. Hay distintos pasos coordinados hacia un fin específico. Hay quienes cumplen una función de ir a hacer la investigación patrimonial de los bienes ilícitos, hay quien, la fiscalía, se encarga de estructurar la pretensión cautelar de extinción de dominio, y está el tema de la administración de bienes. Cuando decimos que el tema de las medidas cautelares hay que verlo con un enfoque sistémico, es que desde la misma medida cautelar se debe garantizar desde el momento en que se estudia la viabilidad y de que se ejecuta o se materializa, se debe tener muy presente que el fin principal de todo el sistema de administración de bienes o de afectación de bienes es que ese bien pueda pasar al Estado y pueda devolverse en la función social. Entonces hay que coordinar, especialmente con el ente de administración. Generalmente lo que se hace es coordinar previamente la imposición de una medida cautelar. En los casos donde no se coordinan, pues se pueden cometer enormes errores. Desafortunadamente la historia de Colombia en esta materia ha sido bastante desafortunada. Son varios los casos en los cuales los bienes se han perdido, se han deteriorado, y en muchos casos uno podría decir no era ni siquiera necesaria una medida de carácter material, y de pronto el principio de razonabilidad así no ha sido tan claro. Pero cuando decimos que debe tener un enfoque sistémico, es esa coordinación entre los actores. Cuando hablo del sistema es como mirar un reloj por dentro. Cada pieza debe estar encajada y debe cumplir su función perfectamente para que funcione todo el sistema. Hay un caso que me gusta mucho que pasó en Centroamérica, que pasó en el Caribe centroamericano, donde un narcotraficante, un capo, tenía toda su infraestructura ilícita a través de una empresa pesquera. Él transportaba droga de San Andrés a Centroamérica y a través de sus barcos pesqueros. Claro, cuando se hizo la investigación, se ordenó la incautación de los barcos. Muchos de los barcos estaban en faena. En el momento de la incautación, con el apoyo de los guardacostas, pues no se tomó la previsión de hacer una buena materialización. ¿Qué sucedía con este delincuente? Él tenía su empresa pesquera, sus barcos pesqueros, una flota de barcos pesqueros, más de 30 barcos pesqueros, tenía su procesadora de mariscos, tenía su comercializadora de mariscos y su exportadora de mariscos. Daba bastante empleo en la región. Es una infraestructura bastante grande. Al momento de la incautación, los barcos estaban en faena, y cuando los incautaron, dejaron todas las nazas y todos los equipos de pescas en el mar. Entonces, incautaron los barcos, los llevaron a la costa. ¿Y qué sucedió después? Cuando se le entregó solo al administrador, ¿qué sucedía? Ya los barcos no podían salir porque no tenían equipo de pescas. Como quiera que no podían pescar, la procesadora de mariscos no podía procesar, no tenía cómo mantenerse, la comercializadora no podía comercializar y la exportadora no podía exportar. En otras palabras, un error en la aplicación de la medida cautelar, especialmente en la materialización, llevó a que todas las empresas pues prácticamente se quebraran, no pudieran sostenerse. A esto nos referimos del impacto de que tenemos que ver las medidas cautelares desde un enfoque sistémico, de ver cómo se debe estructurar también la pretensión y hacer los actos de investigación que nos permitan asegurar de que en el momento en que el fiscal adopte una medida cautelar, pues esta sea la idónea, la necesaria para poder cumplir los fines específicos, especialmente esos fines de conservación a los cuales hemos hecho referencia. De ahí que se han tenido en cuenta algunos moduladores. El principal modulador de las medidas cautelares es el interés de la justicia.
Hay quienes piensan de que la extinción del derecho de dominio lo que busca son los recursos para el Estado, pero hay casos en los cuales así el bien de pronto no pueda tener de pronto una representación económica especial, pues es necesario incautarlo, porque primero debe prevalecer los fines de la justicia. Nos pasaba mucho aquí en Bogotá cuando eran los expendios de droga, los expendios de estupefacientes, o los sitios o las ollas de consumo. Se hacía extinción del derecho de dominio, se le entregaba al ente de administración, y el ente de la administración, como quiera que no lo podía usufructuar, no lo podía arrendar, no lo podía sacar beneficio, pues no entraba bajo control. ¿Y qué sucedía? En el bien seguían vendiendo droga. Eso quiere decir que ahí el sistema no estaba estando coordinado, porque realmente no es que se vayan a incautar solamente los bienes que puedan generar réditos o recursos o ganancias. Tienen que tenerse bien presente que la finalidad, que este es un instituto de justicia, especialmente es un instituto de justicia. El otro punto, la viabilidad económica de la administración. Ya la lección no la dejó los hipopótamos de Pablo Escobar. Si hay bienes que no se pueden administrar, sencillamente no se deberían incautar. Y especialmente, en algunos casos, el valor del bien. Si bien decimos que esto no está para todos los tipos de bienes, pero también hay algunos bienes que de pronto no puedan representar un interés específico, un celular, una bicicleta. La extinción del derecho de dominio siempre se había diseñado para casos más grandes, de mayor relevancia y de mayor interés. Como toda medida cautelar, y más en una acción constitucional, es indispensable el test de razonabilidad de la medida cautelar, donde se debe atender a la idoneidad o adecuación de la medida, de acuerdo con los fines constitucionales y legales. Aquí lo que prima es que la medida cautelar sea idónea de acuerdo al fin que yo persigo. Si el mismo código ya está estableciendo cuáles son los fines, es más, podríamos decir, esa redacción del artículo 87 es taxativa. Dice, ya estudiando y decantando la experiencia, no solamente de Colombia, sino de otros países, y siguiendo los lineamientos de la ley modelo de extinción del derecho a dominio, ya se sabe en qué momento se resulta necesaria una medida cautelar. ¿Para qué se necesita una medida cautelar? Y en estos eventos es importante saber de que la medida que se adopte sea idónea para cumplir un fin. Si, por ejemplo, el bien está siendo destinado ilícitamente, pues ya se sabe que no basta una medida jurídica, es necesario una medida cautelar. Ahí resulta necesaria. Y esta necesidad, que es el otro criterio, o indispensabilidad, pues está de acuerdo con unos factores de urgencia. Aquí lo que se tiene que ver es qué tan urgente, cuál es el riesgo, qué es lo que sucedería en el evento en que no se adopte la medida cautelar. Por eso es que el artículo 87 dice que siempre que se necesite para evitar que el bien sea destruido, sea enajenado, sea negociado, sea cedido, transferido, pues si yo tengo elementos que me permitan determinar que hay ese riesgo, pues debo actuar. Pero especialmente la actuación se debe sustentar es con relación a los bienes de destinación, porque ahí la finalidad es muy distinta a la conservación, a las medidas de conservación. A veces un bien, especialmente la ley del Código de Extinción del Derecho de Dominio, se construyó bajo la idea de que no era necesaria la incautación en todos los casos, que la incautación solamente era necesaria en eventos completamente excepcionales. Entonces, ahí, por eso se hace una distinción que para eventos de que si yo requiero una medida de carácter material, mi esfuerzo argumentativo debe ser muchísimo mayor. Y el principio de proporcionalidad, determinar qué otros derechos están en juego, qué riesgos se pueden ver. Cuando hay bienes, por ejemplo, el bien pretendido tiene distintos dueños y personas que no tienen ninguna relación con la causal de extinción del derecho de dominio. En los casos, por ejemplo, donde el bien hay un poseedor de buena fe, existía una discusión desde hace muchos años si se reconocen o no los derechos de posesión. En materia de medidas cautelares hay que tener muy presente que sí se debe reconocer el derecho de los poseedores, especialmente porque esto lo estamos integrando con el Código General del Proceso, y el Código General del Proceso en el artículo 593, numeral tercero, nos está diciendo cómo se debe materializar una medida cautelar de un poseedor. Ya el mismo código nos está diciendo que esto no es un hecho, es un derecho, y es un derecho que de acuerdo con la legislación de extinción del derecho de dominio es un derecho avaluable económicamente y por lo tanto tiene la calidad de bien para efectos de la extinción del derecho de dominio. Entonces, cuando tengamos este tipo de conflictos, de que la medida puede desbordar lo proporcional. Además que si hay derechos de otras personas, por decir algo, no solamente es el lugar de residencia
de la persona que está comprometida con la causal de extinción del derecho a dominio, sino que también es el lugar de trabajo, tiene su negocio. Ahí uno tiene que determinar hasta qué punto existe la conectividad entre el bien ilícito con la actividad lícita que se esté cometiendo ahí. Entonces son muchos los factores. Por ejemplo, si el bien está arrendado. Si el bien está arrendado, quiere decir que el dueño simplemente tiene un derecho de propiedad y lo está usufructuando, y hay un derecho de crédito, lo que implicaría imponer una doble medida cautelar sobre el derecho de propiedad y sobre el derecho de crédito, que es el valor de la renta que está percibiendo. No es necesario la medida cautelar de carácter material en este tipo de casos. Basta la orden de que el canon se le traspase al Estado. Entonces hay que mirar hasta qué punto resulta indispensable o absolutamente indispensable este tipo de medidas cautelares. Y hay un tema que tiene mucho que ver con la problemática de las medidas cautelares anteriores de la demanda. Este para mí es un tema muy sensible. Este era una regla completamente excepcional, pero completamente, absolutamente excepcional. Desafortunadamente, a veces las excepciones se vuelven las reglas generales, con un peligro grandísimo, y es que es una medida cautelar que va a carecer del soporte, siendo una medida accesoria. Cuando se impone fuera de la demanda, prácticamente se convierte en una pretensión principal sin ningún sustento, porque la regla general es que la medida cautelar esté presidida por una investigación ya robusta, estructurativa. Hay una característica especial de la investigación de extinción del derecho a dominio, no tiene término definido, y eso tiene una razón de ser. Se le está dando todo el tiempo necesario al Estado para que haga una investigación robusta, para que en el momento en que él decida que es necesario, indispensable, afectar un derecho, limitar un derecho, imponer una medida cautelar, por ejemplo, ya tenga por lo menos razones suficientes, motivos realmente fundados que permitan a ello. Aquí, por lo tanto, el tener razonabilidad debe ser muchísimo más exigente, como quiera que aún no existe una pretensión extintiva. Las razones de urgencia deben ser evidentes, deben ser objetivas, y cuando hablamos de la objetividad es ese principio que no solamente está en el Código Procesal Penal 115, sino que también está en el Código de Extinción del Derecho de Dominio como una norma rector. Es decir, que el fiscal debe obrar con objetividades, quiere decir que debe tener elementos de juicio, elementos objetivos, elementos de convicción que le permitan considerar inequívocamente del riesgo y de la urgente necesidad de adoptar una medida cautelar sin contar en ese momento con la pretensión extintiva. Y la reacción real, por lo tanto, al ser esta acción real y dada su naturaleza, los motivos debidamente fundados se deben restringir. Aquí están completamente restringidos a los que están descritos en el artículo 87 del Código de Extinción de Dominio. Ya decíamos, ahí la enunciación no es taxativa, no es optativa. Ahí simplemente se está planteando de que deben ser por los criterios de necesidad del 87, porque también se ha dado en las prácticas, y podemos decir que casi podría ser un problema de malas prácticas, de que se ha extendido también a otros criterios que no están en el 87. Por ejemplo, el criterio de evitar que el bien pueda ser utilizado o que genere beneficios para el titular. Ese fin no se tuvo en cuenta en el artículo 87 porque hay algunas causales que trabajan sobre bienes lícitos. Por ejemplo, dos causales, la 10 y la 11, de bienes equivalentes, recae sobre bienes lícitos, y mal haría el Estado entrar a limitar la posibilidad de disfrute del bien cuando ese bien no es cuestionable. Ese bien es perseguible, pero por una equivalencia con relación a un ilícito, pero sus frutos y sus rendimientos y ganancias jamás serían cuestionados. Por lo tanto, ese tipo de fundamentos que no están en la ley, pues no podrían estar invocándose, y mucho menos para este tipo de medidas de carácter excepcional. El control de legalidad surge por la necesidad de ese carácter jurisdiccional que tienen las medidas cautelares, de que puedan ser revisadas por un juez de la República. Ya decíamos que en un Estado de Derecho la limitación de derechos fundamentales debe ser resorte exclusivo del juez. La excepción la tenemos en las facultades excepcionales jurisdiccionales que conservó la Constitución política para los fiscales. Pero aquí procede sobre algunos eventos. En primer lugar, de la inexistencia de prueba, pero la prueba ya nos está diciendo sobre qué prueba concretamente. No es la prueba de la ilicitud, no es la prueba de la responsabilidad del titular del bien, sino que es una prueba que nos demuestra un vínculo entre el bien con alguna de las causales de extinción de dominio. Y estas pruebas están orientadas en el artículo 118. El 118 es para
mi criterio personal, es la norma principal del Código de Extinción del Derecho de Dominio, porque está ofreciéndole al fiscal todos los elementos mínimos que necesita acreditar para estructurar la pretensión. Está diciendo en el 118 qué pruebas necesita de la plena identificación de los bienes, de la identificación del titular y especialmente de la acreditación de los presupuestos de extinción de dominio, es decir, de los elementos de cada una de las causales. Entonces, esto es uno de los puntos importantísimos de sobre qué prueba nos está hablando. No es cualquier tipo de prueba, no es la prueba del proceso penal, sino es la prueba que nos conecte el bien con alguna causal de extinción del derecho de dominio. También la medida cautelar, el control de legalidad se va a presentar cuando la medida cautelar resulta innecesaria por falta de fundamento razonable o resulta notoriamente desproporcionada. Ese es un tema, recordemos que las medidas cautelares son variables, se pueden cambiar, hay un grado de utilidad donde se puede modificar la medida cautelar y se puede estar revisando si es necesario o no, pero este punto concretamente solamente se va a concentrar en las medidas de carácter material, es decir, el secuestro y la toma de posesión de bienes y saberes. No en la medida de suposición por dispositivos, porque decíamos que ese es un presupuesto procesal de procedimiento de extinción. Es propio de la naturaleza del proceso declarativo de extinción del derecho de dominio. Y también viene por la falta de motivación, ahí tenemos que resaltar que desafortunadamente a mi criterio, y lo digo con mucho respeto, la reforma de la 1849 no ha sido muy positiva en este punto de pasar de un requerimiento donde antes se motiva y se argumentaba y se le exigía mucho más al fiscal hacer una argumentación que con la demanda que tiende a ser un poco más formal. Y esto nos lleva a que el tema de la motivación tiene que ver con relación a la causal, a la medida cautelar que se está invocando y el bien específico al cual se está imponiendo. Porque las medidas cautelares no proceden in genere, no proceden generales. O sea, yo puedo perfectamente de 50 bienes pedir 2 o 3 la afectación material, siempre y cuando logre demostrar que es necesaria. No es que proceda en todos los casos de extinción del derecho de dominio las medidas jurídicas y las materiales. Recordemos que el sistema es débil, el sistema de administración ha sido débil, no tiene una capacidad. El hecho de que la SAE, que es la entidad responsable de la administración de los bienes, está anunciando la venta de enajenación temprana de miles de bienes a través de su falta, nos está demostrando la poca capacidad que tiene la SAE de estar administrando estos bienes. Y muchos de esos bienes que están afectados, inclusive muchos de ellos sin pretensión en fase inicial, o sea, que es mucho más grave, pues casi la mayoría de ellos no deberían estar sino con solo la medida de suspensión por el dispositivo. Hay que revisar caso por caso cuándo realmente es necesaria la medida cautelar y cuándo no. Y por último, la medida cautelar debe estar fundamentada en aquellos casos cuando la medida cautelar está fundamentada en pruebas obtenidas ilícitamente. Entonces, ahí también procedería el control de legalidad y se dan en esos casos donde realmente se pueden cometer errores en la adquisición de los elementos de juicio que llevan al convencimiento de la ilicitud del bien. Porque aquí la medida cautelar pues apunta concretamente al tema de ilicitud del bien. Por lo tanto, podemos concluir en esta jornada pues que realmente no tenemos una necesidad concreta de extinción del derecho de dominio en todos los casos. No es necesario, afectar físicamente, materialmente en todos los casos. El criterio de razonabilidad está apuntando siempre a la medida cautelar de carácter material, no la medida cautelar de carácter jurídico que decíamos que procede como un presupuesto procesal del procedimiento. Y en segundo lugar, no apartarnos de que esto es una acción constitucional. Por lo tanto, la interpretación que demos a sus normas deben ser atendiendo a los criterios constitucionales, de interpretación constitucional, de la prevalencia del derecho sustancial, del cumplimiento de los fines, de la interpretación teleológica. Aquí no es admisible la interpretación literal, ese rancio dogma positivista con que se dice que si la ley no lo dice no puedo hacerlo, cuando realmente la norma nos está diciendo cuáles son los fines, cuáles son las intenciones, qué es lo que se pretende, y nos están dando, y ya por tradición jurídica, ya se manejan los test de razonabilidad y los test de ponderación que nos ha dado el desarrollo de un derecho constitucional, es lo que debería estar imperando en materia de aplicación de las medidas cautelares y de sustentación de la pretensión cautelar.
Por lo tanto, doctora Mónica, espero que estas reflexiones puedan ser de utilidad a quienes nos han estado acompañando y le devuelvo el uso de la palabra si hay preguntas para tal efecto. Muchísimas gracias, doctor. Y pasamos a la fase de las preguntas. La primera, doctor, ¿cuáles serían sus sugerencias para mejorar la eficacia de las medidas cautelares dentro del trámite de extinción de dominio? Gracias. Como les decía, viendo el derecho comparado, ya los avances que ya ha tenido esta figura en otros países, considero que el modelo colombiano está un poco rezagado. No tenemos claro un sistema de afectación de bienes porque la pretensión cautelar se está manejando casi como pretensión principal en algunos casos. En segundo, no está la debida coordinación entre la investigación, la afectación cautelar y el ente de administración. Se ha escuchado algunos casos incluso en que aún con una sentencia devolviendo bienes, el ente de administración dispone de enajenación temprana. Ese es un punto que nos demuestra lo frágil y lo incoherente que está haciendo nuestro sistema de administración y por lo tanto tener muy presente de que uno de los temas que de pronto entrarían a corregir sería como ajustar un poco más a los criterios de legalidad de la medida y especialmente de la legitimación de imponerla. Y en este caso, atendiendo a que el principio de Estado de Derecho, de que la limitación de un derecho fundamental debe ser competencia del órgano jurisdiccional, debería pensarse la posibilidad de que sean jueces los que resuelvan la solicitud de las medidas cautelares. Esto ha permitido muchísimo que se eviten esos riesgos de congestionar tanto al ente de administración y viene funcionando en algunas otras partes. Otro punto que podríamos recomendar el tema de revisar la posibilidad de cumplir la ley 270 en cuanto a la necesidad de la oralidad de las actuaciones. Allá hay países donde la extinción del derecho de dominio es oral. Aquí seguimos con el tema escritural y tenemos casos que se nos dilatan exageradamente los términos, lo que en un control de legalidad se hace en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en una audiencia de máximo 1 a 2 horas. Aquí puede durar meses o años y eso va en perjuicio de los afectados. Entonces, sería bien interesante entrar a considerar la posibilidad de pasar esta legislación, no pasarla, cumplir lo dispuesto en la ley 270, en la estatutaria de la Administración de Justicia, de que los procedimientos deberían ser orales. Podrían ser algunos elementos que nos permitirían como mejorar realmente esta figura, esta pretensión cautelar. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es el estándar de prueba requerido para poder ordenar las medidas cautelares en el proceso de extinción de Uy, ese es uno de los puntos más importantes, porque el estándar de prueba es alto. Y es alto por una muy sencilla razón. Al momento de, yo les decía ahorita que el proceso de extinción del derecho de dominio en la fase de investigación se diseñó sin un término definido. Lo que buscaba es que al momento que se fija la pretensión, al presentar la demanda, en ese momento deben tener todas las pruebas que necesita de una vez para la sentencia. Igual como cuando uno presenta una demanda civil, uno ya presenta todas las pruebas que le permitan pedir la sentencia, la pretensión, sostener la pretensión. Entonces, el nivel de prueba que se maneja en extinción del derecho dominio es el de probabilidad, el criterio de probabilidad. Se sigue los lineamientos del derecho civil angloamericano, donde el estándar de prueba es el de la preponderancia probatoria, o denominado el 50+1. O sea, la posición más convincente es la que debe ser reconocida y valorada. Pero en este caso, el nivel de prueba pues debe ser ya el que necesitaría al momento de pedir. La regla general es que al momento de imponer la medida cautelar se tenga la prueba suficiente como para alegar la sentencia. Entonces, eso implica cumplir todo lo dispuesto en el artículo 118. El parámetro que debe tener un juez para revisar la viabilidad es el artículo 118, donde se establecen los fines que se deben cumplir durante la fase inicial, durante ese tiempo de la preparación. No hay una urgencia realmente manifiesta en la mayoría de los casos, y digo que en la mayoría de los casos, porque si hay un caso, por ejemplo, de una destinación ilícita, siempre va a estar de pronto de primeras por el deber de denunciar
a veces la posibilidad de que reaccione primero el derecho penal y no solamente la extinción del derecho de dominio. El problema lo tenemos en las medidas cautelares anteriores a la demanda, pero ahí no podemos olvidar que inclusive el inicio del trámite de extinción, concretamente en el artículo 117, se dice cuándo debe iniciarse una investigación de extinción. Una investigación de extinción no se inicia con un anónimo que no haya sido verificado, porque lo que nos está pidiendo el 117, por ejemplo, es que existan indicios razonables que nos permiten considerar la posibilidad en que el bien que vamos a investigar esté comprometido en alguna causal de extinción del derecho de dominio. Entonces siempre hay un mínimo probatorio y que se debe respaldar, como bien lo dice la norma, con motivos fundados. Ahí nos podemos integrar realmente con el concepto que ya manejamos en el Código Procesal Penal, de que los motivos fundados hacen relación a una prueba que nos permiten a un nivel de conocimiento, casi que podríamos asemejarla este nivel de prueba a la causa probable que se manejan en los sistemas anglos, donde realmente existen elementos que nos estarían justificando y nos estarían legitimando a limitar un posible derecho. Muchísimas gracias, doctor Gilmar Giovanni Santander Abril, por su clara explicación sobre las medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio, figura jurídica que ha sido introducida en nuestro ordenamiento legal y es aplicada por los jueces de la República para que de manera provisional se protejan ciertos derechos que están siendo discutidos dentro de un proceso judicial mientras se surte en su totalidad, siendo así una herramienta esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado. De nuevo, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual.